Y en la mesa tenemos lo que se necesita para analizar los temas políticos del momento, comenzando obviamente con este allanamiento a la casa de Claudio Rego. Estamos con Bárbara Figueroa, que es secretaria general del Partido Comunista. ¿Cómo está, Bárbara? Buenos días. Muy bien, Hola, muchas Bárbara, gracias por la invitación. Y también con Rodrigo Arellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Rodrigo, hola. Muy ¿qué buenos tal? días, mucho gusto y feliz de estar acá, como siempre. En esta mañana de tanta lluvia Sí. y bastante noticioso el inicio de la semana. ¿Qué le parece, Bárbara, lo que hemos visto del allanamiento a la casa de Claudio Rego al Gore Metropolitano? Él voluntariamente entrega lo que la Fiscalía estaba buscando. Bueno, esto es parte de los procesos de investigación que se están llevando ya al día. Yo creo que todos entendíamos que en algún minuto se iba a producir esta solicitud de recabar mayores antecedentes para efectos de la investigación. Y yo creo que lo que nos ha entregado la experiencia de estos últimos meses y años es que en estas cosas hay que dejar que los tribunales y las investigaciones se vayan desarrollando y que no se transforme esto en esta cosa un poquito grandilocuente de que mira, vamos a hacer un allanamiento porque tal como se dice, se entregó toda la información de manera voluntaria. Entonces creo que acá lo principal es actuar con harta prudencia, dejar que esta investigación se siga desarrollando, que ojalá no se produzca lo que se ha producido ya como parte de la norma, ¿no? Que es la excepción de las filtraciones, que no debería ser la tónica, sin embargo a lo que nos hemos ido enfrentando, yo no esperaría que se actúe con ese sentido de responsabilidad. Y por cierto que ninguno de nosotros, por lo menos en mi caso, yo no podría compartir los antecedentes o por lo menos la disposición que han presentado los consejeras regionales de tratar de, por la vía de una remoción vía Trícel, de vulnerar lo que ha sido el voto ciudadano respecto de la elección de la gobernación por parte de Claudio Rego. ¿En este contexto? Es que me parece que acá, es que no podemos decir, por un lado, que queremos que se hagan las investigaciones y por otro hacer juicios de antemano. Entonces me parece que en este caso o actuamos con una línea o decidimos, bueno, la acción política. Y bueno, la acción política será la acción política. Pero no podemos pretender tratar de cubrir todos los frentes porque en el fondo eso da cuenta de que ¿qué es lo que quieres? ¿Quieres que haya transparencia? ¿Quieres que haya rigor? ¿O en realidad tu objetivo es otro? Y yo creo que acá el objetivo es otro. Es afectar la posibilidad de, no solamente el ejercicio de la ciudadanía de haber electo a Claudio Rego como gobernador, sino que también de afectar la imagen de Claudio como una figura política. Y que es algo a lo que lamentablemente hemos visto que se han prestado sectores de la derecha en este país de tratar de adjetivar, tratar de cuestionar la legitimidad de ciertos dirigentes políticos, y a mí me parece que ese no es el mejor camino. Insisto, en términos de la investigación, que el proceso siga y tal como se ha dicho, si se entregaron las cosas de manera voluntaria, uno tendrá que, digamos, tener ese sentido de responsabilidad en el debate que viene. Rodrigo. O sea, yo creo que, hablando de la lluvia, llueve un poquito sobre mojado con la figura de Claudio Rego, pero con unas pequeñas salvedades. Fíjate que acá en el fondo no es que o sea, si bien la política, porque lo que están haciendo los consejeros regionales del Partido Republicano, y tengo entendido que la UDI también se habría sumado, es hacer una presentación a un tribunal, no a una institución política. En el fondo, si bien en el Trícel, ellos van a investigar en derecho, algunas observaciones, algunas acusaciones que hizo la Contraloría General de la República en su rol fiscalizado. Entonces es distinto y a mí me parece que yo coincido en eso con Bárbara, así que las instituciones tienen que funcionar, las investigaciones, tanto la penal como esta también de carácter electoral, tienen que seguir por su conducto regular. El argumento ese está bien, el argumento de que la gente votó, tuvo una votación extraordinaria, le da sustento, pero si se cometieron irregularidades, con o sin intención, también tiene costos políticos. Lo acabamos de ver con la venta de la casa del expresidente Salvador Allende, que una persona que había tenido una historia bien larga en la política chilena, finalmente también cesó en su cargo por una omisión que tuvo en la firma de un contrato. Entonces, al final del día, instituciones funcionan, pero también con resguardo de acá son tribunales los que están ejerciendo su función jurisdiccional. Claro, porque lo que plantea la Bárbara es que la bancada de cores, de consejeros regionales del Partido Republicano, está iniciando este proceso de destitución, o está persiguiendo este proceso de destitución. Además, hay una comisión investigadora que comienza a sesionar hoy día. Chile Vamos no tiene todavía muy definido si va a apoyar derechamente, entiendo hasta ahora no ha sido tan claro respecto de perseguir la destitución de Claudio Rego. Y él dice que aquí hay un aprovechamiento político porque hay una investigación en curso y que hacer esta presentación de destitución lo que busca es torcerle la mano a la mayoría. Claro, son dos carriles distintos, o la del tribunales criminales y una del tribunal electoral. Y lo que va a hacer Chile Vamos, no sé si Chile Vamos completo,
pero al menos el Partido Republicano y la UDI ya lo anunció el viernes, Sí. es entregar los antecedentes al TRICEL, al Tribunal Electoral, para que ellos determinen la responsabilidad. Y en base a eso... Que es una acción legítima también. Exacto. Yo creo que dentro una de- acción dentro del rol que le corresponde a los CORES, lo mismo que en la Cámara también tiene un rol fiscalizador. Entonces, son las instituciones, a uno le guste o no, uno pueda querer a Claudio Rego o no, pero al menos la Contraloría General de la República dio ciertas luces de que habrían cometido cierta irregularidad y me parece que hay que investigarla. Yo creo que en esto, independiente si es un gobernador, un alcalde, un diputado, un senador, hay que dejar que las instituciones hagan su trabajo y su pega. No, yo en eso estoy de acuerdo. Sí, yo creo que el punto de inflexión es que lamentablemente desde sectores de la derecha se ha utilizado la institucionalidad solo para uso de cuestionamiento de legitimación política. Lo vimos en el caso de la situación de Sierra Bella, con Irací, con Carol. Entonces, yo solo digo, tengamos a la vista que esto también, lamentablemente, cuando queremos que todo funcione tan bien, con tanto rigor, no signifique o no terminemos utilizando esto como una herramienta solo para deslegitimar una imagen política. Y eso yo creo que hay que tenerlo a la vista porque está ocurriendo. Si no ocurriera, probablemente no estaríamos ni siquiera hablando del tema. Pero lamentablemente vemos que ocurre y está bien. Hay una presentación al Tribunal Electoral, al TRICEL metropolitano, pero resulta que eso no se hizo en el marco del proceso electoral, se hace hoy día. Entonces, Con los antecedentes con que los hay hoy. antecedentes que hay hoy, pero sobre la base de una elección que no se consideró que tenía ningún tipo de irregularidad. Claro, Entonces, pudiera yo darse el escenario- solo digo que ahí es donde uno dice, porque por algo, cuando tú tienes algún reparo respecto a un proceso electoral, tienes Sí. tiempo para ir a hacer presentaciones al Tribunal Electoral, todas las Podría darse el instituciones escenario y que las el TRICEL, organizaciones. por ejemplo, determinara la destitución de Claudio Rego y luego la investigación de la Fiscalía llegara a nada, por ejemplo, ¿no? Sí, porque a Puede veces no pasar. solamente, pero a veces hay responsabilidades de carácter política, de administrativa y no penales. Entonces, por eso corren por carriles diferentes. Entonces, que operen las dos, digo yo, que funcionen las dos. Yo creo que están actuando con legítimo derecho tanto la Fiscalía como lo hizo, insisto. Aquí no es que de un día para otro, en el marco de una campaña electoral presidencial primaria, los candidatos del Partido Republicano o de Chile Vamos dijeron, oh, vamos a acusar a Claudio Rego, sino que aquí viene un informe de la Contralora General de la República Sí, con sí. ciertos antecedentes que parecían haber investigado, que algunos eran más graves que otros, y se han recogido algunos de ellos y se van a presentar a un tribunal para que determine si hay responsabilidades administrativas o no. Pasemos a otro tema para hablar de la carrera presidencial. No pude evitar fijarme en el pin Está que contenta, trae ¿no? Bárbara La veo, Figueroa. Ay, mira, de rosada y veras. Sí, contenta, bueno, no está se muy bien. logra ver quizás No sé ahí, si se pero ahí alcanza a ver en la tenemos cámara, una pero es una- candidata con pala. No sé si se alcanza a candidata ver. Janet Jara. A ver, Pero sí, es mira, verdad. vamos a tratar de hacer un zoom. Janet Jara Está bueno el pin. Sí. con una pala. Con una pala, así es. No hay una motosierra. candidata. Ahí está, efectivamente. Ahí No hay está. motosierra, No hay Nuestra motosierra, candidata no que hay agarra tijeras la- de podar, no hay retroexcavadora. Una candidata que está con los pies muy en la tierra y que ahí tiene pala en mano el trabajo, ¿no? Sudor ¿Cómo del está- trabajo. ¿Y cómo están viendo el posicionamiento de Janet Jara, que es como el sabor del momento, como se dice, ¿no? Bueno, lo conversábamos hace unos minutos. Nosotros estamos, primero, creemos que los resultados de las encuestas de alguna manera dialogan con algo que uno percibe, ¿no? Nosotros es una cosa que es, insisto, de percepción. Nosotros hemos hecho un despliegue en terreno con nuestra candidata y en regiones que ha sido muy interesante, muy interesante. Y eso evidentemente nos ha estimulado mucho en el trabajo que hemos hecho durante esta semana, pero también somos prudentes, entendemos que las encuestas son la foto de un minuto y por lo tanto nosotros seguimos en nuestro esfuerzo de llevar nuestros planteamientos, que conozcan nuestros énfasis. Los debates nos están ayudando mucho también a instalar temas de contenidos, de agenda, de programa. Creo que eso ha sido clave y fundamental. Y nosotros tenemos una convicción. Nosotros creemos que hoy día la mejor candidata para poder enfrentarse a una próxima elección en primera vuelta con la derecha es Janet Jara. No solo porque sin ambigüedades está señalando un camino de seguir en transformaciones y cambios, haciéndonos, por ejemplo, cargo ahora del debate sobre la reforma a la salud. Para eso hemos planteado el impuesto al patrimonio, es decir, focalizando esfuerzos, es decir, vamos a avanzar en un impuesto al patrimonio que permita hacernos cargo de la crisis de salud, haciéndose cargo de los temas de seguridad de manera integral, abordando también el desafío del salario vital y otros. Y nos parece que esos elementos que hoy día están sobre la mesa hacen mucho sentido con una población que efectivamente demanda y busca respuestas concretas y que también espera de sus dirigentes un nivel de conexión mayor, que lo hemos demostrado y además donde Janet ha demostrado Sí. alto nivel de eficiencia, es decir, sacó adelante reformas muy difíciles
Y creo que eso también hoy día es algo valioso para la ciudadanía. Estamos en una etapa, Rodrigo, ahora de veda de encuestas, ¿no? No podemos... Desde el día sábado, la última ley electoral, cuando hizo un blackout de encuesta de 15 días, estábamos comentando que me parecía injusto porque es bien entretenido comentar la encuesta y en otros países estos blackouts son bastante más cortos, al final del día nos permiten analizar, pero las encuestas no influyen tanto en la votación. Sí nos dan opciones para ir comentando y analizando. ¿Y qué nociones mostraban respecto a cómo se estaba posicionando esta... No, lo último que salió el día viernes, que efectivamente hay buenas noticias para Bárbara porque su candidata ha ido repuntando y hay una tendencia repuntando que va también de la línea de la caída de los otros candidatos. Entonces finalmente ella se ha ido alimentando del desfonde particularmente de Gonzalo Vinter, no a números porque creo que para no estar para no competir en el programa ni a mí. No, lo alcanzamos a ver la semana pasada del panel Ciudadano UDD. Sí, efectivamente. Pero hay una tendencia, y una tendencia a pocas semanas de la elección. En el fondo, cuando uno dice, no, quedan muchos meses para la elección, ¿se puede revertir? Sí, es cierto. Pero aquí estamos a la vuelta de la esquina, el 19 de junio, exacto, menos de 2 semanas ya. Entonces, es una señal ya como de números bastante consolidados, sobre todo por la tendencia que hemos visto y por lo que dice Bárbara. Efectivamente, vemos campañas con discursos un poquito más unívocos. El de Janet Jara se ha mantenido una línea y yo veo que hay cierta desorientación en los otros comandos frente justamente a los números que se han presentado. Yo la única duda que tengo, y me voy a basar en la misma encuesta, no en apreciaciones personales, es que lo que nosotros vemos que en segunda vuelta, en primera vuelta y en segunda vuelta, parece bien paradójico porque sale que es más competitivo otra candidata que la candidata del Partido Comunista, pero al final del día estos son primarias, las primarias convocan a gente de un solo sector y en ese sector sin duda Janet Jara ha logrado de alguna forma consolidarse al menos como una candidatura potente, seria, con una línea y que hasta el minuto todo indica que va por buen camino. Bárbara, estábamos conversando hace poquito rato con Camilo Escalona, en el Partido Socialista, secretario general del PS, que ha hablado de que es un error garrafal de que el Frente Amplio busque como enemigo a la concertación en el contexto de esta primaria. Y hoy día en la mañana profundizaba y decía que esto daña la amistad cívica al interior del oficialismo. ¿Cómo has visto lo que ha pasado con Gonzalo Vinter, la inclusión en su franja de figuras de la concertación? ¿Y cuál es la postura del Partido Comunista respecto de esto? Que pueden tener legítimamente una mirada crítica de lo que fueron los 30 años de la concertación. Mire, yo creo que lo ha expresado muy bien nuestra candidata en uno de los foros el día de ayer. Cuando acá hacemos una valoración de los tiempos y de los tiempos políticos, lo hacemos con todas las luces y sombras. Hay un reconocimiento, yo creo que ninguno de nosotros pretende desconocer lo que ha significado el desarrollo de nuestro país desde el retorno a la democracia. Pero también con la misma claridad hay que señalar y que no se nos olvide que algunos fuimos excluidos de ese proceso. Por lo menos en el caso nuestro, nosotros no fuimos parte de la concertación y tratamos muchas veces de hacer acuerdos para tener amplias mayorías e impedir que llegara en su minuto la derecha al gobierno. Y eso fue difícil con los partidos hermanos, ¿no? Con quienes hoy día hacemos coalición, con quienes estuvimos en la nueva mayoría. Y tener conciencia de esas cosas no significa romper el fair play. Significa que entre todos nos hablemos con la verdad, porque cuando nosotros decimos hoy día que queremos la más amplia unidad social y política, lo decimos porque lo hemos vivido en carne propia, incluido el retorno a la democracia. ¿Está muy susceptible la gente del socialismo democrático con este tipo de críticas? Yo no diría que es propio, no es extraño. Estamos en una época electoral, hay nerviosismos, hay tensiones. A mí no me sorprende nada. Creo que sí, y valoro mucho lo que ha dicho Camilo respecto de que esto tenemos que entenderlo en ese marco, ¿no? Un debate político, un debate de crítica política y no atrincherarnos en posiciones. Por ejemplo, yo no puedo compartir que hoy día Carolina Toá haya dicho en un foro que fue casi como a pesar del Partido Comunista que se logró sacar adelante la agenda de seguridad. Entiendo su votaron punto. En contra en muchos proyectos. Pero nosotros, no, cuidado. Acá los ejemplos que se colocaron fueron respecto de la ley Naín Retamal y se colocó la ley antiterrorista. Y eso en particular sobre esas dos materias que no están solo vinculadas a la agenda de seguridad, sino que tienen que ver con otras aristas, lo que hemos hecho es reparos en artículos específicos de la ley. Y respecto de las RUF, hemos planteado reparos específicos sobre un punto que es el tema de la proporcionalidad. Entonces, ahora, yo puedo entender que, claro, es parte del debate, ¿no? Bueno, cómo hemos enfrentado los debates de la agenda de seguridad y por lo tanto no es que me sorprenda.
pero creo que es legítimo que si se hace el punto uno pueda precisarlo y sobre todo pensar en las propuestas que van a venir. Yo creo que eso no es extraño. Ahora, insisto, eso tenemos que entenderlo en el marco del debate que estamos haciendo y no lo que es innegable es que acá tenemos un sector, el socialismo democrático, que configura una alianza muy similar a lo que fue la concertación. ¿Eso quiere decir que es lo mismo? No, pero digamos, como desconocer aquello también me parecería extraño, ¿no? Y yo en ese sentido creo que más bien tenemos que poner nuestros esfuerzos en este debate del programa, de cuáles son nuestras propuestas y poder precisar cuando se generan estos puntos de inflexión sobre, yo diría que interpretaciones sesgadas de cómo hemos actuado hasta ahora siendo gobierno o estando en el Parlamento. Oye, solamente antes de irnos a la pausa, porque tenemos que hablar de lo que pasa en el escenario presidencial de la oposición, Carolina Toá dijo en el debate organizado por Radio Pauta y de Clínica esta mañana, me sorprende ver una candidata del Partido Comunista replicando lo que dice la derecha, sobre todo cuando su sector tuvo resistencias enormes a la agenda de seguridad, los tuvo en el Parlamento y los tuvo en el interior del gobierno. Así que seguramente eso va a dejar cola. O sea que, claro, yo no puedo compartir esa afirmación, ¿me entiendes? Ahora, ¿eso significa que yo voy a deslegitimar a la candidata? No, pero creo que hay que ser, si vamos al rigor y siendo precisos, esa afirmación no es correcta. Lo último, Rodrigo, antes de ir a la pausa sobre esto. No, está tomando color un poquito más entretenida la primaria, porque hasta la semana pasada comentamos mucho más las peleas entre Kast, Matei y Kaiser que la propia primaria que estaba en tierra derecha. Entonces, y a medida que se acerque, es muy probable que estas diferencias incrementen. De hecho, hoy estamos viendo que parte del socialismo democrático no se va a presentar al Comité Político de la Moneda justamente porque hay más diferencias un poquito más profundas. Hay alguien que está enojado. Ayer la candidata hablaba, no te pases de rosca, le dijo a Gonzalo Vinter en algún minuto. Entonces, yo creo que esto solamente va a ir creciendo las diferencias porque a medida que se acerca la elección van a ir marcándose. Claro, quedan menos de 2 semanas. Estamos con Rodrigo Arellano y Bárbara Figueroa aquí en Voces del Poder. Vamos a la pausa, al regreso seguimos con más del análisis político de esta semana. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio, AM. Este lunes, Tolerancia Cero, el programa de debate y análisis político más emblemático de la televisión chilena. En un año decisivo, analizamos la contingencia con referentes de la opinión política y protagonistas de la actualidad. Tolerancia Cero. Este lunes, desde las 22 horas, CNN Chile, siempre. Si es necesario un abrazo, siempre calma el corazón. Hay que darle un espacio a la pena. Creo que la creatividad es un buen lugar. Cuando uno se encierra en uno mismo, no adquieres experiencias externas. El apego es una necesidad innata, presente en los seres humanos y que tiene vigencia toda la vida. Está bien tomar esas decisiones, a veces cuestionándote incluso las cosas que te parecen más incuestionables. La naturaleza ayuda mucho porque nos da un tiempo de respirar, sentir el aire y disfrutar de las vistas. El momento que uno está con los animales también uno baja un poquito el estrés. Porque queremos aprender a vivir bien y ayudar a los que nos rodean a estar mejor. Acompáñanos en esta nueva temporada de Sanamente. Todos los sábados a las 10 de la noche por CNN Chile. Estamos de regreso en CNN Chile Radio, AM. Ya estamos de vuelta, 10:02. Seguimos aquí en Voces del Poder. Estamos junto a Rodrigo Arellano, aquí en el panel, con Bárbara Figueroa, para conversar ahora de lo que está pasando en el sector opositor también en esta carrera presidencial, donde ha pasado harto también y se están moviendo las aguas. Partamos por una declaración bien interesante que dio Francisco Undurraga, si es que les parece, el diputado de Bópoli, quien básicamente planteaba que en caso de que José Antonio Kast resulte electo presidente, sería un riesgo de que se repita el estallido social. Lo dijo con otras palabras, pero hablaba básicamente de una política de trincheras, de polarizar. ¿Qué refleja en esas declaraciones, Rodrigo, lo que está pasando en la oposición? Así como en el oficialismo hay sus disputas por los votos, tratando de
marcar diferencias, yo creo que también lo está haciendo la centro derecha, sin primaria en este caso, pero yo creo que en una lógica equivocada. Yo que al final del día, yo pienso así, yo al final del día, sobre todo el votante centro derecha que en el fondo mira con expectativa una elección presidencial en donde los números indican que tiene altas posibilidades de ser gobierno, yo creo que se espera mucho más unidad que división. Entonces, todas esas opiniones de que este candidato lo hace pésimo, este otro no, que el estallido tiene más posibilidades de estallido social, que es más competitivo, tienden a enturbiar un minuto en que lo más razonable es conformar equipo, es mirar un poquito lo que está las peleas del frente, más que el generar las peleas en su sector, e ir tratando de construir un discurso más unitario para enfrentar una primera vuelta sin tanta polarización o sin tanta disputa, porque al final del día la fragmentación de la votación probablemente afecte el resultado de la primera vuelta. Yo no comparto ese tipo de declaraciones, ni las que ha hecho a veces también el candidato Kaiser. Creo que en términos generales la ciudadanía espera propuestas más que disputa entre ambos sectores. Entonces, finalmente creo que al final se castigan electoralmente ese tipo de vocería. Bárbara, ¿cómo ve lo que está pasando en la derecha considerando que, según la encuesta Cadem, Evelyn Matei ha bajado 10 puntos desde diciembre hasta ahora y que en la última medición José Antonio Kast está sobre la candidata? Yo creo que hay un elemento ahí que nos reafirma el camino que seguimos, que es el hecho de que estamos en primaria, un sector ha irradiado también a la oposición. Tal como dice Rodrigo, acá lo que uno podría haber esperado es que estuvieran mirando de al frente sin cometer errores y sin embargo les ha ganado la ansiedad, les ha ganado el nerviosismo porque ven que la primaria se instala, que se instalan candidatos, que se instalan proyectos, que se instalan ideas, más allá de las tensiones. Nosotros vamos a tener tensiones naturales porque estamos en un proceso de primaria y estamos jugándonos cuál va a ser el proyecto con el que vamos a enfrentar a la derecha. Pero estamos en una misma vereda y creo que eso ha puesto muy nervioso a los sectores de la oposición y los está llevando a cometer muchos errores, particularmente a su candidata más fuerte. Y esto yo creo que le da un doble atractivo al proceso que vamos a vivir el 29 de junio. Porque ya no solo estamos hablando de quién va a representar al oficialismo o a las fuerzas de izquierda y de centro izquierda o del progresismo en la elección de noviembre, sino que ya hoy día se dice es posible, que es algo que algunos sosteníamos desde siempre, ¿no? Aquí hay que jugar con la convicción de que esto es posible de ir a disputar. Y creo que eso va a ser mucho más atractivo el debate que venga, pero tal como dice Rodrigo, nosotros partimos de una base, que eso no sea desde la minucia, o sea, démonos a un debate en serio de proyectos país. Nosotros esperamos que eso sea lo que marque la agenda. ¿Tú dices es posible vencer a la derecha a pesar de lo que vienen indicando las encuestas? Ya, porque Arturo Barrios del Partido Socialista lo que sostiene es que si pasa Janet Jara, si gana la primaria Janet Jara más bien, lo que va a ocurrir es que Evelyn Matei y José Antonio Kast van a pasar a segunda vuelta. Yo no comparto ese juicio. Creo que hoy día efectivamente la candidata más competitiva para ganarle a la derecha es Janet Jara. Así es. Yo estoy absolutamente convencida de aquello. Porque creo que marcamos una línea. Primero, hemos logrado consolidar algo que no es, que tú no lo decretas. Y es que efectivamente estamos hablando de una candidatura que por sus cualidades tiene mucha sintonía con la ciudadanía. Si eso bien lo vinculamos con lo que estamos haciendo, que es un debate programático, porque no es solo que tú estés en conexión, sino que también que le propones al país, creo que damos certeza y garantía, insisto, primero, de que aquí hay un proceso de cambio y de transformación que sigue. Sabemos que hay urgencias que van a requerir decisiones, que uno puede decir son radicales, yo diría más bien son osadas, ¿no? Por ejemplo, el impuesto al patrimonio son cuestiones esenciales si uno quiere enfrentar el tema de salud. Y luego hay un segundo elemento, y es que a partir de que no hay ambigüedades en ese sentido, también marcamos diferencia con un proyecto de la oposición que no es tan nítido a veces en otras candidaturas. ¿Te puedo hacer una pregunta? Y ya le damos la palabra a Rodrigo, porque ahora como que nos enfocamos en la noticia en el Partido Comunista, porque Lautaro Carmona se abrió a la posibilidad de que Janet Jara renunciara a su militancia comunista para convocar a una mayor cantidad de gente. La condición comunista se pone a disposición de una causa mayor. Sí, eso es en el marco de una pregunta que le hicieron al presidente de nuestro partido y tal como lo ha dicho nuestra candidata y tal como lo señaló el presidente de nuestro partido y lo hemos reafirmado en todos los espacios, quien triunfe en la primaria es un candidato o candidata del sector. Deja de ser patrimonio de un partido, lo que no significa
que deje sus convicciones. Nuestra candidata lo ha dicho en todos los tonos. O sea, yo estoy acá por convicción, milito por convicción, no por un resultado electoral. Entonces, es más bien esta tranquilidad que algunos, yo no sé por qué existe, digamos, la inquietud, pero bueno, es importante para algunos quizá tener la certeza de que aquí hay una disposición que, como se ha expresado en los distintos espacios, implica que quien gane en la primaria no solo tiene que tener el respaldo de los otros candidatos y candidatas y de los otros partidos que están hoy día, que somos parte de la primaria, sino que además la certeza de que hay una candidatura que va a ser representante de todo el sector. De todo el sector. Y que creo que es la gran inquietud que algunos tienen. ¿Qué te parecería si Janet Jara renuncia al Partido Comunista? No creo que ¿Cómo lo tomaría la ciudadanía? No, yo creo que ese tipo de cosas no influye. Habitualmente lo que hace el presidente es que renuncia a su militancia cuando asume la presidencia. Congelan la militancia. Alguien que es militante de un partido desde que ella lo ha dicho, desde que tenía 13 años, que ha vivido toda una vida en el Partido Comunista, que renuncie no creo que influya mayormente ni en la mirada que tenga ella programática, ni en sus valores, ni por cierto tenga impacto desde mi punto de vista electoral. ¿Electoral? ¿No llevaría más gente a votar por ella? Yo creo que no, porque ella finalmente va a seguir siendo la candidata del Partido Comunista que gana la primaria, si es que la gana, va a seguir siendo la candidata del oficialismo. Creo que esas chapas partidarias cada día influyen menos en la votación final. No creo que determine el resultado de la primaria si ella es militante o no de un partido. Va a definir mucho más la coalición que la apoya, sus ideas, sus programas, su historia. Entonces, no creo que una decisión de 5 meses antes de una elección pueda alterar el resultado. Y si efectivamente Janet Jara llegara a ganar la primaria, ¿a quién favorece más? ¿A José Antonio Cast o a Evelyn Matei? Lo que sí discrepo con Bárbara es en el análisis electoral, no político. Político, por cierto, quedan 5 meses y tienen la posibilidad de recorrer el país, mostrar su idea. Algo está haciendo. Yo ayer vi el debate en parte importante y vi cómo reafirmaba ideas que eran bien relevantes desde el punto de vista programático. Pero desde el punto de vista electoral, lo que se dice hoy en día es que quien tiene más posibilidades de ser competitiva en una primera vuelta, y por cierto, en la segunda vuelta no es efectivamente Janet Jara, es Carolina Toá, desde el punto de vista de votos. O sea, hay un sector más moderado, de centro izquierda, me da lata dar el nombre, pero ya se ha dicho varias veces, tipo Óscar Landerreche, que ha dicho que es una persona del Partido Socialista, militante del Partido Socialista. Es representativo de cierto mundo. Exacto, que representa un mundo más vinculado a la concertación, que dijo, yo no estoy dispuesto a votar por una candidata del Partido Comunista o por un partido del Frente Amplio. No estoy para que quede en blanco. Y eso no es uno, son varios. Entonces, frente a ese escenario, se hace mucho más difícil, tiene una pega puntual, tanto a Gonzalo Vintor y Janet Jara, si es que ganan la primaria, de conquistar un mundo de centro-izquierda más moderado que mira con cierta reticencia o el Frente Amplio o el PC, y eso es una realidad a nivel electoral. Uno le pregunta a las personas cuáles son los partidos con mayor valoración, sale siempre el Partido Republicano hoy en día con mayor valoración, y el PC no está en los primeros lugares, sino que está en los primeros lugares en la escala hacia abajo. Entonces tiene un desafío Janet Jara en eso, y los números dicen que es menos competitiva en la primaria, en la primera vuelta y en la segunda. Entonces hay ahí algo también de cierto en lo que dice Arturo Barrio. Pero como te digo, esto es la foto de hoy, queda mucho por hacer, y la pega seguramente después de la primaria es que probablemente va a ser mucho más tensa a estos últimos días, es lograr de alguna forma cautivar ese votante que va a quedar herido, cautivar a aquellas personas que están dentro del equipo, que están de alguna forma aficionados, para tener una propuesta de país en conjunto y ser más competitivos en la primera vuelta. El único que ha dicho que esta elección va a ser muy reñida ha sido el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, que ha estado varias veces en este canal y ha dicho, aquí los números dicen una cosa, pero una vez que la campaña esté definida, que termine la primaria, sin duda va a ser mucho más competitiva de lo que estamos viendo hoy en día. Y eso va a ser así. Rodrigo, oye, yo quiero hacer un punto sobre esto, a propósito de dato electoral también. Nosotros tenemos un plus que poco se señala, y es que respecto del votante, del nuevo votante, del votante que tiene que participar de manera obligada en la elección, nosotros tenemos un plus con Janet Jara. Entonces, cuando nosotros hablamos de nuestra... No por la novedad, desconozco, digamos, no he hecho el desglose, pero lo que sí está claro es que en el votante nuevo nosotros tenemos un potencial. Y nuestra candidata todavía no llega al pic de conocimiento. Es decir, en la medida que Janet Jara más gente la conoce, más adhesión genera, porque se siente mucho más cercana que cualquiera de los otros candidatos hoy día. Y en segundo lugar, frente a ese votante nuevo, también tenemos mejores posibilidades de disputa de votos. Entonces, el análisis que nosotros hacemos no es solo político, también tiene un dato de realidad en eso. Ahora, distinto es
que tengamos que luego de la primaria, a partir de los resultados, y tal como esperamos, siendo triunfadora Janet Jara, que eso es nuestra apuesta, digamos, por eso estamos compitiendo en la primaria, si es que triunfa Janet Jara, que vamos a tener que hacer un proceso de reencuentro y de trabajo con nuestros compañeros y compañeras de la coalición, pero eso en ningún caso relativiza el alto nivel de competitividad que tiene Janet en un mundo que es precisamente el mundo al que a veces no le hablamos, que no es el de nicho, que es un mundo que tiene que ir a votar obligadamente y que sintoniza mucho más con un liderazgo como el de Janet que con otro tipo de liderazgo. ¿Puedo agregar un Tenemos tantito que aquí? cerrar, Rodrigo, cortito. Que el votante obligado, el que hizo mención Bárbara, responde mucho también al ambiente del quien está gobernando. No lo hemos comentado acá, pero ese votante también responde mucho a la sintonía que va a tener el presidente Boric probablemente en noviembre. Entonces hay que estar mirando los niveles de aprobación y desaprobación que tiene el gobierno en esa época. Ese votante responde mucho a esa temperatura. Rodrigo Arellano y Bárbara Figueroa con nosotros aquí en Voces del Poder. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a los dos. Que tengan buena semana. Buena semana.